Vamos a la palabra. La diferencia entre cualquier otra religión, aunque nosotros no practicamos una religión en sí, nosotros practicamos una relación con Dios. Nosotros no somos religiosos o practicantes de una religión. Cuando usted le pregunte, oye, ¿y qué religión eres? Usted diga, yo soy un seguidor de Jesús. Yo soy un seguidor de Cristo, soy un discípulo de Cristo, porque Cristo no vino a establecer religiones. Cristo vino a ser discípulos y nos mandó a nosotros que hagamos discípulos. Ahí le dijo a sus discípulos antes de despedirse, ahí en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, no a ser religiosos, no a establecer religiones. Jesucristo no vino a establecer una nueva religión. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y nosotros hablamos de un reino en el cual tú entras a ese reino espiritual, que no es un reino tangible ni visible, es un reino espiritual. Y cuando entras a ese reino por medio de Cristo, que Él es el camino a Dios, y entregas tu vida a Jesús y naces de nuevo, entras en un reino espiritual. Espiritualmente existen dos reinos: el reino de las tinieblas, comandado por Satanás; el reino de la luz, comandado por Jesucristo. Y cuando nosotros somos salvos, salimos del reino de las tinieblas y entramos al reino de su amado Hijo Jesús, de la luz. Y ese reino no es visible ni tangible. Cuando estaban crucificando a Jesús, le dijeron, pues si tú eres el rey, manda a tus súbditos que vengan y te defiendan. Y Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y Él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Quiero decirle que usted no tiene que esperar a morir para irse al reino de los cielos. Usted entra al reino de los cielos aquí en la tierra, porque Cristo vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Quizá la morada final va a ser allá. La morada, nuestro destino final es allá, pero aquí, cuando usted sale del reino de las tinieblas y entra al reino de Cristo, usted ya está viviendo dentro del reino de Dios. Jesús nos enseñó que oráramos al Padre y le dijéramos, venga tu reino, amén. Y Jesucristo dijo, el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios ya está aquí. Y todo aquel que ha nacido de nuevo y que Jesucristo es su Señor y Salvador y ha decidido obedecer sus mandamientos, ya es un ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Un día Jesucristo vendrá por su iglesia y se llevará a su iglesia. Pero mientras somos ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra, un reino dentro de otro reino. Y la diferencia entre todo esto que le estoy compartiendo y la base de todo lo que estoy compartiendo y cualquier otra religión es que nuestro fundamento está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos marca el camino. Cualquier otro pensamiento, cualquier otra filosofía, cualquier otra teología o argumento que no tenga base en la palabra de Dios es falible. Pero la palabra de Dios es perfecta y la palabra de Dios permanece para siempre. Y estamos en un tiempo de confusión donde hay tantas voces, tantos razonamientos humanos, opiniones, maneras de ver las cosas, perspectivas, corrientes de pensamiento, teologías, y todo eso es inseguro porque nace del hombre. Pero lo que nace de Dios es seguro. Lo que nace de Dios es perfecto porque Dios no es imperfecto. Nuestro Dios es perfecto. ¿Cuántos creen en la perfección de Dios? Por lo tanto, es importante que la palabra de Dios, que es perfecto, sea nuestra guía, la brújula, la fuente de nuestra sabiduría. Quiero que leamos 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa parte es fundamental. Toda escritura es inspirada por Dios. Quiero que se le quede muy grabado en su corazón esa parte. La escritura, la palabra de Dios, toda escritura, la Biblia es inspirada por Dios. Diga conmigo, es inspirada por Dios. Y después viene que es útil. Como es inspirada por Dios, es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero hablarle aquí el apóstol Pablo menciona 7 características
de lo que es la palabra de Dios. Y vamos a ver ahorita estudiar todo el Salmo 119. Si bien nos vamos como a las 2 de la mañana este día. ¿Cuántos están listos? Pastor, le vamos a echar ganas hasta las 2 de la mañana. ¿No se van a rajar? Ok. El apóstol Pablo menciona, resalta siete características que distinguen la palabra de Dios de cualquier otro libro, de cualquier otro escrito hecho por hombres. Y la primera es esta: la escritura es inspirada por Dios. Y creo que aquí está la diferencia entre el que tiene éxito creyendo la palabra y el que no lo tiene. En realmente reconocer, aceptar, creer que la palabra de Dios fue inspirada por Él mismo, escrita por hombres, pero inspirada por el Señor. En pocas palabras, inspiración divina. Y como fue inspirada por Dios y es divina, no falla. La palabra de Dios es la verdad. Si el diablo de alguna manera nos hace creer lo contrario, podemos saber la palabra, tenerla en la mente y no cobrará vida. Necesitamos creer a la palabra. Si queremos nosotros recibir todas las bendiciones de la palabra, necesitamos definir si creemos o no que ha sido inspirada por Dios. Y yo quiero que usted piense, ¿realmente cree que la Biblia, la palabra de Dios, Dios la inspiró? Porque si usted tiene la más mínima duda de eso, usted va a creer unas cosas sí y otras cosas no. Va a creer lo que le conviene aparentemente y lo que no le conviene, aunque quiero decirle que toda la palabra le conviene, pero su razonamiento a veces le hace pensar que hay cosas que no le convienen. Pero cuando usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, sabrá que todo lo que está en ello, aunque no me agrade, me conviene. ¿Sí me estoy explicando? Aunque no sea lo que yo quisiera, pero es lo que Dios quiere, me conviene. La base, escuche bien, el fundamento para que realmente podamos vivir en la bendición de la palabra es determinar, creer que la palabra de Dios es infalible. Si tengo la menor duda de que la palabra de Dios es infalible, mi fe no está completa. Y para poder recibir todas las bendiciones, promesas, creer a los mandamientos, los decretos, los estatutos, obedecer la palabra de Dios, necesito creer en mi corazón y estar plenamente convencido que la Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por Él mismo, por lo tanto no falla y puedo confiar en ella. Si no es así, su fe será fluctuante. Hoy estará arriba, mañana estará abajo. ¿Crees tú que la palabra, la Biblia, fue inspirada por Dios? Porque quien cree que la Biblia, la palabra, fue inspirada por Dios, no tardará en obedecerla. No tendrá problemas en obedecer la palabra, porque la palabra tiene promesas y nos gustan las promesas. Nos benefician las promesas, nos alegran las promesas, pero la palabra de Dios también tiene mandatos. La palabra de Dios habla de juicios. Y hay quienes quieren creer las promesas, pero no los juicios que vienen por el pecado. Hay quienes quieren creer en todo lo que aparentemente beneficia, pero no escuchan las advertencias que también están escritas y que forman parte de la palabra, que es infalible porque fue inspirada por Dios. Y si no logro creer en la suma, entonces no tendré los beneficios de la suma de su palabra. La bendición que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hoy la gente duda al respecto, pero la palabra de Dios fue inspirada por Él mismo. Yo así lo creo. ¿Cuántos dicen yo también lo creo con usted, pastor? Muchas actitudes incorrectas que tenemos ante la palabra son el resultado de que no tenemos la fe suficiente como para creer que fue inspirada por Dios. Porque cuando yo creo que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, si dice no, será para mí un no. Si dice un sí, será para mí un sí.
Pero quien hace un sí cuando Dios dice no, no hay más que dos cosas. O es rebeldía deliberada, porque creo que es lo que Dios quiere, pero no lo quiero hacer, y eso se llama rebeldía. O la otra es falta de fe. No creo lo suficiente como para creer que Dios dice no a algo que yo quisiera decir sí. No hay más que dos cosas. O me falta fe para creer que la suma de la palabra de Dios es verdad, o de plano, pues entonces he tomado una decisión de rebelarme contra ella y hacer lo que yo pienso y lo que yo creo. La indiferencia a la palabra, la rebeldía a la palabra, la pereza a la palabra, son actitudes resultado de nuestra falta de fe en creer que fue inspirada. Porque si creemos que fue inspirada, entonces la pondremos por obra al pie de la letra. ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Diga conmigo, porque fue inspirada por Dios. Y eso es lo que distingue el verdadero cristianismo de cualquier otra religión. Ningún libro, el mejor bestseller del mundo, es tan perfecto como la palabra de Dios. Porque el mejor bestseller del mundo lo escribió un hombre, iniciativa de hombre. Pero la palabra de Dios, sí, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. ¿Sí me estoy explicando? El mejor libro que usted se encuentre. Es más, libros escritos en base a la palabra podrían tener el riesgo de un error. Escuche bien, libros escritos en base a la palabra podrían tener el riesgo de un error. ¿Por qué? ¿Por qué podrían tener el riesgo de un error? Porque de alguna manera ahí está la iniciativa humana, escribiendo acerca de la palabra. Pero la palabra en sí, la esencia de la palabra, nunca tendrá un error. Porque hay gente que puede interpretar un versículo y hacer un libro de él. Y si está mal interpretado ese versículo, se hizo un libro de algo que sí es correcta la palabra, pero se malinterpretó. Porque ahí entró la intervención humana. Pero la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, esa palabra nunca falla. ¿Cuántos podemos creer? Antes de contestarme un amén, les voy a dar 10 segundos y cuando cuente a 10 dicen el amén si lo creen. Y si no, pues no diga nada, no tiene por qué seguirme la corriente. Como quiera voy a terminar a la 1. ¿Tú crees realmente que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por el mismo Dios? 1, 2, 3, 4, piénsenlo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Ningún libro escrito por el hombre más santo del mundo y más sabio del mundo es tan seguro como la palabra de Dios. Ningún libro. Yo puedo escribir un libro y ese libro que yo escriba no es tan seguro como la palabra de Dios, porque ahí entra mi intervención. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Haces bien cuando estás atento a la palabra, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Imagínense este lugar completamente oscuro, negro totalmente, y de pronto hay una antorcha. ¿Dónde dirigiría todo el mundo su atención? A la antorcha. Dice Pedro, así como tú pondrías tu mirada en esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro, así atiende a la palabra, porque la palabra de Dios es segura. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, diga conmigo, ayúdame a entender, Señor, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que no surgió de la comprensión personal de los que la escribieron. No surgió de la voluntad humana. No es una iniciativa de ser humano. El Espíritu Santo impulsó a los profetas, impulsó a los que hablaron de parte de Dios, y ellos nos dejaron esa palabra para que podamos vivirla. Entonces, amados, si creemos de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 1 del 19 al 21, creemos que la palabra es inspirada por Dios, pues vamos a estar seguros, porque lo más seguro es su palabra. Amén. Cualquier profecía que le den, asegúrese que no contradiga la palabra. Porque hay mucha gente que anda oyendo a personas que dicen, dice el Señor, cuando Dios nos ha dicho. Eso no es nuevo, eso existió en el tiempo de Jeremías. Había un montón de profetas profetizándole bien al pueblo. Y Dios le dijo a Jeremías, tú vas a decir esta palabra. Te va a ir mal, Jeremías, porque lo que tú vas a decir no lo quiere escuchar el pueblo. Y vas a enfrentar persecución, Jeremías. Pero tú tienes que hablar mis palabras. Y ahí estaba el profeta Jeremías, hablando lo que Dios había dicho. Los profetas de ese tiempo profetizaban que Nabucodonosor nunca invadiría la tierra, el pueblo, la tierra del pueblo de Dios. Y profetizaban, quédense aquí. Y Jeremías decía, no, váyanse a Babilonia, váyanse, porque aunque Babilonia no es el lugar donde Dios los quería, pero si no se van, a ustedes aquí les va a ir mal. Allá en Babilonia van a estar mejor. No era el lugar original de Dios. Tuvo que hacer un plan B. No era donde Dios los quería al principio, pero ahorita, en las condiciones en que están, lo mejor es que se vayan a Babilonia. Los otros decían, no vayan a Babilonia, quédense aquí. El enemigo no vendrá a despojarnos, el enemigo no va a llegar a hacernos daño. Y cuando Jeremías se paraba enfrente de ellos, dice, no, Dios dice que se vayan a Babilonia. Se le vinieron encima y casi lo matan. Porque el pueblo no quería escuchar lo que Dios decía. Pero amados, la palabra de Dios nos da seguridad. Y es más segura que cualquier otra cosa. Y nos da una luz, nos da la luz que necesitamos en esos tiempos de oscuridad. Porque es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ahora, quiero que volvamos nuevamente a Timoteo. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Para ver las otras 6 características. Vamos a leerlo nuevamente. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos ya les quedó claro que es inspirada por Dios? ¿Cuántos creen que es inspirada por Dios? Y útil, diga conmigo, la palabra de Dios es útil. Ahora, ¿para qué es útil? Número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Número 4, para instruir en justicia. Número 5, a fin de perfeccionar al hombre, o a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y número 6, enteramente preparado para toda buena obra. La número 1 es que es inspirada por Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios enseña. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Enseña lo que es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Lo que Dios quiere. Si usted anda buscando cuál es la voluntad de Dios para su vida, vaya a la palabra. Yo creo que la voluntad de Dios para nosotros es que estemos sanos. Pastor, pero la gente se enferma. No lo sé, yo no tengo una explicación al por qué. Y no quiero abrir mi boca para hacer sentir a personas mal o bien por lo que sucede. Pero simplemente yo creo firmemente que la palabra de Dios es inspirada por Él y que dice que por su llaga hemos sido sanados. Y yo creo que somos sanos por la llaga de Cristo. ¿Por qué no todo se aplica? No lo sé. Quizá sea falta de fe. Quizá sea un plan de Dios. No lo sé. Y no quiero lastimar el corazón de nadie. Pero lo que sí sé es que la palabra de Dios enseña lo que es la verdad. Y si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, búsquela en la palabra. Antes de buscarla en el consejo humano, que es falible, búsquela en la palabra, que es inspirada por Dios, por lo tanto es infalible. La palabra de Dios redarguye. ¿Qué es redarguir? Nos hace ver lo que está mal, lo que está incorrecto en nuestras vidas. Para eso está la palabra. No solamente es para darme las promesas de Dios para mí, sino para redarguirme cuando yo estoy mal. Y el Espíritu Santo toma esa palabra para hacerme ver lo que está mal. Nos corrige cuando estamos equivocados.
Nos instruye en justicia, eso quiere decir que nos enseña a hacer lo correcto, lo que es justo delante de Dios. Nos perfecciona, eso quiere decir que nos lleva a la madurez que se necesita para vivir una vida plena, abundante y alcanzar las promesas de Dios y obtener la herencia que como hijos de Dios nos pertenece. Y nos prepara para hacer cosas buenas, para buenas obras. Nos prepara para cumplir un propósito aquí sobre la tierra. La mejor preparación no está en una escuela, la mejor preparación está en la presencia de Dios a través de su palabra. Yo voy a favor de las escuelas teológicas, yo le voy a favor del EDE, tenemos un EDE, tenemos las reuniones donde enseñamos la palabra, pero la mejor preparación es con la palabra, ir a la presencia de Dios y llenarnos de ella. Entonces, si creemos nosotros que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo y que además creemos que enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, perfecciona y prepara, entonces, ¿por qué será que no pasamos tanto tiempo con la palabra? Yo quiero decirle algo y se va a oír fuerte y quizá le vaya a redarguir esto, pero si usted tiene unos 15 años en Cristo, 10 años en Cristo y no le ha alcanzado el tiempo para leer la palabra una sola vez, ¿dónde ha estado usted? ¿No será que no cree a la palabra? Porque si creyera, la bebería. Soy una mosca. Si usted tiene 10 años en Cristo y sabe hacer lo que dice la palabra y no lo hace, ¿será que crea la palabra? O a lo mejor cree, pero entonces es rebelde, que está peor. Si creemos que la palabra de Dios redarguye, instruye, corrige, instruye en justicia, perfecciona, nos prepara para toda buena obra, es inspirada por Dios, lo menos que podemos hacer es darle un lugar a la palabra. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que realmente me ama. No dijo, el que me ama no es el que va a la reunión y canta bonito y levanta las manos y llora. No. Jesús dijo: el que tiene mi palabra y la pone por obra. Que parte de la palabra es llorar y levantar las manos. Y es el resultado de poner por obra la palabra. Pero no sin tener esos encuentros emocionales, sin hacer caso a la palabra. Jesús dijo ahí en Mateo 7:24 que el hombre prudente, el hombre sabio, es el que oye y hace su palabra. Y dijo: quien hace tal cosa, oye y hace la palabra, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Las lluvias vinieron, los ríos también, los vientos llegaron, pero la casa permaneció. Pero después dijo: el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, imprudente, necio, que edificó su casa sobre arena. Vinieron las lluvias, los ríos, los vientos, pegaron duro y la casa cayó y fue grande su ruina. Las dos casas fueron golpeadas por los mismos ríos, las mismas lluvias y los mismos vientos. Lo que hizo que permanecieran era el cimiento, y el cimiento son las palabras del Señor. Y quizá esa sea la diferencia entre el cristiano que cae y el cristiano que permanece. El cristiano que recibe las bendiciones de la palabra y aquel que todavía está buscándolas después de muchos años y no han llegado, culpando a Dios de por qué no llegan, pero quizá no estás creyendo la palabra al 100. Porque creer la palabra no es solamente lo que entre comillas nos beneficia. Vuelvo a repetirlo, todo nos beneficia, pero a veces pensamos que un mandamiento de Dios no nos beneficia, porque un mandamiento de Dios nos hace someter la carne y la carne no se quiere someter. Y entonces es duro someter la carne y prefiero no obedecer a Dios. Y si yo no creo que ese mandamiento de Dios, aunque hace sufrir mi carne, es lo mejor para mí, y no tomo la decisión de someter la carne, entonces ¿cómo quiero yo sus bendiciones? Aleluya. Quizás es la diferencia entre el cristiano fracasado y el cristiano que está viviendo una vida de victoria. Amén. Ahora, yo te voy a decir qué tanto importante es la palabra de Dios para ti. ¿Cuántas series de Netflix te has echado y cuántos capítulos lees de la Biblia? Tú dedúcelo. Ya te aventaste la del Chapo Guzmán.
La del otro de allá de Colombia, ¿quién? Pablo Escobar. Ahora, si yo puedo pasar 5 o 6 horas, 7 horas o 30 horas en una serie y no puedo pasar unos minutos en la palabra de Dios, entonces la creo, la honro, la respeto. Si en las redes sociales leo todos los TikToks de la raza, perdón, los veo, todos los TikToks de la raza, pero durante el día no pude leer un capítulo de la Biblia, habría que cuestionarme si realmente la creo. Si nos aventamos en el Facebook y todos los chats y contestas todos los WhatsApp que te llegan a diario, pero no pudimos tener un tiempo de contacto con la palabra, yo cuestionaría mi fe. ¿Creo realmente? Si realmente creo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, entonces ¿qué haría yo con ello? Comería la palabra. Y si no la como, ¿creeré que no solo de pan vive el hombre? Y yo quiero hoy que meditemos en los pocos minutos que nos quedan en el Salmo 119 completito. Algunos ya se espantaron. Los que no se espantaron es que no saben ni siquiera que existe el Salmo 119. Pero el Salmo 119 es uno de los salmos, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos. Por ahí creo que el segundo capítulo más largo, bueno, Lucas capítulo 2, y creo que hay otro. Pero es uno de los más largos. Antes del 119 está el 117, diga conmigo, qué profundidad, pastor, revelación. El Salmo 117 es un salmo que dice, se lo voy a decir bien rápido: alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad, y la fidelidad de Dios es para siempre, aleluya. Es todo lo que dice el Salmo 117. Los que leemos la Biblia en un año, a veces no queremos llegar al Salmo 119, porque le vamos a invertir mucho tiempo en el Salmo 119. Yo les decía que cuando era joven soltero, la iglesia donde yo crecí, cada viernes, que era el grupo de jóvenes, se levantaba la tesorera, la secretaria. Y nosotros teníamos que dar un reporte de lo que habíamos hecho durante la semana de oración, ayuno y leer la Biblia y compartir la palabra. Oración, ayuno, leer la Biblia y compartir la palabra. Entonces tú te levantabas y decías: yo Francisco Garza, leí tantos capítulos, oré tantas horas de oración, compartí a tantas personas, y dabas tu reporte completo. Y les voy a ser bien honesto, pues al cabo que ya Dios me lo perdonó. Yo llegaba a la reunión y no había leído nada. Y tenía que dar reporte a la secretaria. ¿Y quién creen que era la secretaria? La güera. O sea que si no daba un buen reporte, mi espiritualidad quedaba en el aire. Así es de que yo llegaba del trabajo y me hincaba durante toda la alabanza, estaba hincado, toda la gente decía: oye, Paco entró en bendición. No, hombre, estaba leyendo 17 veces el Salmo 117 para decir: leí 17 capítulos para la gloria del Señor, y dejar impresionada a la güera. Pero el Salmo 119 es un salmo que tiene tanta riqueza. Cuando lo escribe el salmista, yo tenía muchas ganas de predicar del Salmo 119, pero decía: ¿cómo voy a resumir el Salmo 119 en 40 minutos? Si con un versículo ya se me va el tiempo. Pero yo espero que Dios haga un milagro el día de hoy. El Salmo 119 habla de 5 cosas muy interesantes. La importancia de la palabra, así las clasifiqué. Es una clasificación personal, sin alterar lo que es la pura palabra de Dios, pero lo clasifiqué de esa manera. El salmista hace una referencia a la importancia de la palabra, la necesidad de la palabra, los beneficios de la palabra, la actitud que debemos de tomar ante la palabra
y cómo orar para que la palabra nos sea útil a nosotros y cumpla el propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que les termine el mensaje el día de hoy? La importancia de la palabra. Voy a ir corriendo, voy a ir leyendo versículos y dándole los beneficios. Ahora, quiero decirle algo. No está ahí en ese Salmo 119 todos los beneficios y las bendiciones de la palabra. O no están todos los versículos que hablan de la importancia de la palabra. En toda la Biblia están. Pero nomás nos vamos a dar una idea, solamente en un salmo, de todo lo que es la importancia, la necesidad, los beneficios, la actitud y cómo orar para que la palabra no sea revelada. Primeramente, la importancia de la palabra. La palabra de Dios es importante porque es eterna. Diga conmigo, es eterna. El versículo 86 del Salmo 119, lo vamos a leer en la NTV. Dice: tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Ay, creo que está mal ahí la cita. Pero dice el salmista: tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Segundo, es verdadera y es vigente. Versículo 91. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy. ¿Cuántos creen que las ordenanzas de Dios siguen siendo verdad hasta el día de hoy? Y tercero, hablando de la importancia de la palabra, número 1, es eterna. Diga conmigo, es eterna. Número 2, es verdadera y vigente. Y número 3, diga conmigo, permanece para siempre. Versículo 160, la esencia misma de tus palabras es verdad. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Amén. Segundo, la necesidad que tenemos de la palabra. Y quiero decirte solamente un punto, solamente uno, porque hay muchos, pero uno, con este nos vamos a ir el día de hoy. La palabra de Dios es tan necesaria que es la única forma de vencer la tentación al pecado. No hay manera de vencer la tentación a un pecado si no es el temor a la palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo venció Cristo la tentación? Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo venció la tentación con la palabra. Y si usted y yo queremos vencer la tentación al pecado, no tenemos otra opción más que vencerla con la palabra de Dios, que permanece para siempre, que no es falible, que es infalible y que es inspirada por el Señor. Amén. Y mire cómo lo expresa el salmista ahí en el Salmo 119, en el versículo 11: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La versión 60 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 61. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firme, anclado a tus enseñanzas. Como diciendo: sí, hay gente que me quiere seducir, me quiere encaminar al pecado, me quiere tentar, me quiere llevar al pecado, pero no podrán hacerlo porque yo estoy firme, anclado en tu palabra, en lo que tú has dicho. Yo les decía en la primera reunión, y perdonen que diga mi vida personal, no me gusta hablar de mí mismo, pero pues es el testimonio que puedo contarles, porque si cuento el de otro sería chisme. Pero yo nunca he tomado una gota de alcohol. No sé qué sabe, ni me importa. Y no estoy traumado porque no tomé. Ay, no. Y recuerdo que hubo oportunidad para echarme una copa o echarme unas cervezas, pero yo traía en mi mente la palabra que dice: el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Y decía: no le entro. Me mantuve sin relaciones sexuales hasta que me casé. ¿Y no fui tentado? Claro que sí fui. Pues no soy de palo.
Y guapo, olvídate. No cualquiera soporta tanto, aleluya. Y humilde, wow. Pero cuando venía la tentación, venía la palabra que dice: huí de la fornicación. Todo pecado que se hace está fuera del cuerpo, pero que el que peca, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y por muy deleitosa que fuera la oferta, no. Jamás he fumado un cigarro, menos marihuana. ¿Por qué? Porque cuando venía la tentación, venía la palabra que dice: tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, cuídalo. Y aunque fuese muy deleitosa la tentación, le decíamos no. Y no era fácil, pero ahí estaba la palabra. Y por eso creo firmemente lo que dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Ahorita uno de los sectores que más me preocupan en la iglesia son los niños, porque padres están descuidando la instrucción de la palabra a sus hijos. No les comparten la palabra. Y tus hijos no van a tener de dónde echar mano el día de mañana para decirle no a la tentación como Cristo lo hizo. Escrito está. Esta pandemia nos quitó a los niños de las reuniones. Y siendo honestos, los niños no se concentran en línea, es difícil que lo hagan. Y muchos niños están creciendo sin bases para enfrentar la tentación, porque no traen palabra. Y hay papás que están tan ocupados en las redes sociales y en los afanes del día que no tienen tiempo para instruir a sus hijos, porque a veces ni para ellos mismos tienen tiempo. La única manera de vencer la tentación es con la palabra. Y muchas de las cosas que han regulado mi vida es porque hay una palabra sembrada, que en el momento Dios la recuerda, porque Jesús Cristo dijo: el Espíritu Santo les recordará las cosas que yo les he enseñado. Tú a veces recibes un versículo y no sabes cuándo lo vas a aplicar, y de pronto en el momento de la prueba viene el versículo. ¿Quién lo trajo? El Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios mora en abundancia en ustedes, no el TikTok, no el Instagram. Y no estoy en contra de eso, yo lo uso, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser la palabra de Dios. No estoy tampoco condenando al que ve toda la serie del Chapo, nomás no se haga como él. Pero si tengo tiempo para eso y ver aventarme todas las series, pero no tengo tiempo para un versículo, un capítulo diario de perdido y meditar en él y decirle: Señor, tu palabra debe ser mi alimento. Algo está mal, algo está funcionando mal en mi vida. Me emocionaré en las reuniones, me emocionaré en los cánticos, me emocionaré con la gente cristiana, pero si yo no tengo esa disciplina para amar la palabra, cuidado. Salmo 119, 133 dice el salmista: guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Necesitamos la palabra para hacer frente a la tentación. Pero vamos al tercero: los beneficios de la palabra. Y los voy a mencionar solamente porque no tengo tiempo de explicarlos. Número 1, el primer versículo dice: felices son los íntegros, los que siguen las ordenanzas del Señor. Felices son los que obedecen tus leyes y le buscan con todo el corazón. Ahí está la felicidad nuestra. Tu felicidad completa no va a estar cuando encuentres al príncipe azul. Azul te va a dejar el ojo después de 2 años de conocerte. Segundo, versículo 7: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. La palabra de Dios nos da el conocimiento para vivir como se debe. El mejor motivador y el mejor consejero del mundo
que no tiene base en la palabra no te dará la guianza y la dirección para vivir como se debe. La palabra es la que te dice cómo se debe vivir. Tercero, versículo 24, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Si tú necesitas consejo, ahí está en la palabra. Y quiero darle una recomendación: antes de ir con cualquier persona, incluyendo su pastor, a pedir un consejo, vaya a la presencia de Dios, vaya a la palabra y dígale: Dios, háblame. Y que la parte mía o la parte de cualquier consejero solo le confirme lo que Dios ya le dijo. Porque si usted cree más en mi consejo que en lo que Dios dice, usted ha sustituido a un hombre por Dios, y eso es idolatría. Más bien ha sustituido a Dios por un hombre, perdón. Y eso es idolatría. Amén. De repente viene gente y dice: oye, pastor, pues quiero que me dé un consejo. Muy bien. Antes de que me digas el consejo que tú quieres, ¿ya leíste la Biblia? No. ¿Ya oraste? No. Vaya, llore y lea la Biblia, después viene conmigo. Porque yo no soy mejor que Dios, ni soy Dios. Y debemos ir primero a la presencia de Dios. Y después vamos ante alguien. Claro, para eso estamos los hombres de Dios, los consejeros, la gente que le ayuda. Pero nosotros solamente, nuestra función debería ser confirmarle lo que Dios ya le ha hablado. Si usted no quiere que nadie le engañe, métase con Dios y métase en su palabra. Y usted detectará cuando un engañador se lo quiere llevar. Porque el mismo espíritu le hará saber que es un engaño. La única manera de no ser engañados en estos tiempos de confusión es conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué Dios quiere? Porque si no es así, usted corre el riesgo de ser engañado. Y una de las características de los tiempos finales, que ya los estamos viviendo, va a ser el engaño. Jesús dijo: se levantarán falsos profetas que engañarán a muchos. Y dijo: si fuese posible, aún a los que van a la reunión de las 7:30 el miércoles. Los escogidos del Señor. ¿Cuántos dicen: yo soy un escogido de Dios para la gloria de Él? Amén. Dele el aplauso a Él. Versículo 28. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. ¿Quieres aliento? Ve a la palabra. Ay, pastor, es que nunca me hablaron para darme una palabrita buena. Pero si tienes el biblión ahí en tu casa, ¿qué estás esperándome a mí? El mejor alentador del mundo se llama el Señor, y Él ya ha hablado y Él respalda su palabra. Amén. Y no quiero evadir mi responsabilidad con eso. Pero tú no dependes de un hombre, tú dependes de Dios. Aliento. Versículo 45. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Libertad. Dios quiere que vivas una vida libre. Y necesitas conocer la palabra, los mandamientos del Señor. Versículo 93. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Habla de vida. Queremos vida. Tragamos en la memoria su palabra. Versículo 97. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, pues me guían constantemente. Sabiduría. 104. Tus mandamientos me dan entendimiento. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, luz. Y en estos tiempos de estrés, de tanto estrés emocional, porque muchos de los padecimientos y las enfermedades que están ahorita es cuestión de estrés. Todo el mundo estamos estresados, de depresión, de incertidumbre, de inseguridad, de tristeza. De tristeza, porque hay tristeza, hay gente perdiendo sus seres amados. La única manera de poder descansar es la palabra de Dios. El salmista lo expresa de esta manera. Versículo 143. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. En estos tiempos de tanta incertidumbre necesitamos la paz del Señor.
Y el Salmo 119, 165 dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropieza. Por eso dice también la palabra de Dios que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Y cómo podemos perseverar en Dios? A través de pensar ¿en dónde? En su palabra. Y cuando tú estás pensando en lo que Dios ha dicho, tú vas a tener paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero, amado, ¿cómo vamos a estar en paz si no leímos ni un versículo en el día y nos aventamos todo el norte y a María Julia a las 12? Y peor si pierden los tigres con el otro que le ayuda. Ay, da cosa. Y en la noche a la torre nos está enviando con tanta mala noticia. Y pasó el día y ningún versículo entró al espíritu. Y estás en la noche así. Pero si tú de pronto dices: Señor, ¿qué dice tu palabra? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Habrá mucha diferencia. Habrá mucha diferencia. No es lo mismo que te acuestes con Rambo en la mente, que te acuestes con las palabras de Jesús que dice: vengan a mí los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Y ahí vas a la presencia de Dios y dices: Dios, tú sabes que estoy cansado, pero vengo a ti porque tú me haces descansar. Tu palabra es verdad, tu palabra no falla. La cuarta cosa que enseña el salmista es la actitud ante la palabra, y esa puede hacer la diferencia entre recibir los beneficios o no. Y la primera la encontramos en el versículo 11: he guardado en mi corazón tus dichos. Guardar la palabra en el corazón. La palabra de Dios abunde en nosotros. Segundo, te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Una disposición para aprender de Dios y de su palabra. Como dice Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvarles el alma. Tercero, versículo 14: me alegré en tus leyes. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. A ver, yo quiero preguntarle a usted si de repente, bueno, es que no puedo decir que si se sacó la lotería, porque seguro que los cristianos no compramos cachito, pero de repente le dan una noticia y le dicen: te van a regalar la casa del té. ¿Qué diría usted? Amén, aleluya, gloria. ¿Qué diría usted? ¿Alguien se sacó la casa? No, bueno, se lo voy a poner de otra manera porque es muy real. Sí, sí. Te cancelaron la hipoteca de tu casa. Creo que hay testimonio aquí. Imagínate que de pronto te hablan: oye, señor, pues hicimos un sorteo en el banco y usted salió agraciado con la cancelación de toda esa hipoteca. ¿Qué haría usted? ¿Se alegraría o no se alegraría? Ay, no, yo no quiero eso. ¿Va a decir eso? ¿Se alegraría o no se alegraría? Si está la suegra, la llena de besos en ese momento, se la come a la suegra, ¡mua!, de puro gusto. Pues el salmista dijo: yo me alegro en tu palabra más que en todo eso. Y dice así, ahí el Salmo versículo 14: me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. El versículo 16: me deleitaré en tus decretos. ¿Cuál es la actitud ante la palabra? Versículo 15: estudiaré tus mandamientos. Hay que estudiarla.
¿Cuál es la actitud ante la palabra? Versículo 16, la última parte. No la olvidaré. La tendré presente todos los días de mi vida. ¿Cuál es la actitud para la palabra? Versículo 30. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas, obedecerla. Versículo 42. Entonces podré responder a los que se burlan de mí, porque confío en tu palabra. Confiar en la palabra debe ser la actitud correcta. Versículo 86. Todos tus mandamientos son confiables. Hay otro versículo que está por ahí. No tuve la precaución de anotarlo, pero búsquelo. Yo sé que ustedes van a leer el Salmo 119. Amén. A los reyes hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Compartir la palabra con otros. Versículo 47 y 48. Cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Honro y amo tus mandatos. Amar y honrar la palabra debe ser la actitud correcta si la creemos. Versículo 52. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Meditar la palabra. Aquel varón que en su ley medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 72. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. El día que usted valore la palabra, nunca dirá que es pobre. Será el hombre y la mujer más rica de todo el mundo, porque tiene la palabra, y mejor es la palabra que millares de oro y plata. Versículo 81. Estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. La actitud ante la palabra es esperar con confianza en el Señor. Espera en Dios y Él hará. Versículo 14. Tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Pero ahí no termina. Versículo 120. Me estremezco por mi temor a ti, quedo en temor reverente ante sus ordenanzas. Tener temor a la palabra, respeto, honrarla. Tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Abro la boca y jadeo. Así dice, jadeo. Abro la boca y jadeo, anhelando tus mandatos. Eso está en el, está antes. ¿Y cuántos saben lo que es jadear? Es cuando corres, ¿no? Y haces mucho ejercicio, haces mucho esfuerzo. Anhelas la respiración, empiezas a jadear. Y dice el salmista, así me pongo por tu palabra. Imagínense que usted necesito leerla, necesito estar con ella, necesito estar en la palabra, necesito conocer, necesito alimentarme, lo necesito. Así es de que no voy a hacer a un lado otras cosas y le voy a dar prioridad como el comer, como el dormir, como cualquier otra necesidad básica de mi cuerpo. La necesidad de mi espíritu tiene que ser atendida. Y quiero llegar al nivel donde jadeo. Necesito aire, necesito fuerza. Y eso me hace anhelar la palabra. Y algo que se ha perdido es el celo por la palabra. Hoy mucha gente maldice y nosotros no decimos nada. Hoy mucha gente blasfema contra Dios y muchos cristianos se quedan callados. ¿Para qué me meto en problemas? ¿Y sabes por qué? Porque hemos perdido el celo por la palabra. Y no es que la palabra necesita que la defendamos, pero quien ama tiene un celo santo. Y dicen un chiste malo y nosotros en lugar de decir, tú no tienes por qué hablar así, es la palabra de Dios. Pero hemos de alguna manera tratando de guardar la compostura, la prudencia, la reputación de no ser gente conflictiva, hemos dejado que se blasfeme la palabra.
Y no nos ha salido el celo por decir, sabes que tú no puedes hablar así de la palabra de Dios. No es un simple libro, es la palabra de Dios. Pero pastor, yo no los voy a convencer. Sí, tú no los vas a convencer, pero cuando tú le digas, no es un simple libro, es la palabra de Dios, y le pones ahí el versículo, el Espíritu Santo se encargará de convencer a esa persona. Pero necesitamos gente que tenga celo por la palabra. Pero pues, ¿cómo voy a tener celo si no la amo? ¿Cómo te va a tener celo si no doy tiempo para leerla y meditarla? Y Dios quiere levantar un pueblo celoso. Mire cómo dice, cómo expresa el salmista en el versículo creo que es el 137. Oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. ¿Cuántos creen eso? Y lo dice, la indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Celo. Versículo 158. Ver a esos traidores me enferma el corazón porque no les importa nada tu palabra. Y yo no estoy diciendo que vaya a agarrar una bomba y se explote ahí con ellos, no estoy diciendo eso, pero sí tener un celo por la palabra. Y por último, nuestra actitud en la palabra, si la creemos, declararla. Y yo voy a hablar de esto el próximo miércoles. Dice el versículo 13: recité en voz alta. ¿Cómo la recitó? ¿En qué? En voz alta. Todas las ordenanzas que nos has dado. La declaré, la hablé la palabra. Y el último punto son una oración que el salmista hace, y quiero que la hagamos de pie nosotros. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos les ayuda este mensaje para ser mejores con la ayuda de Dios? Yo espero que de hoy en adelante usted haga un hábito de leer la palabra. Dele un tiempo a Dios para la palabra. No se acueste sin haber leído un versículo, un capítulo al menos de la palabra. Y antes de leerlo, dígale: Dios, háblame. Gracias por el pastor, sus mensajes, pero yo quiero que tú me hables también a mí. Porque yo quiero decirte que los hombres de Dios no somos exclusivos. Dios quiere hablar a todos, más que no todos queremos oírlo. Dios quiere hablar a todos. Él no hace excepción de personas. Al mejor hombre que tú admires, Dios te quiere hablar a ti como a Él. Y tenemos dones y que Dios nos dio diferentes dones, estoy de acuerdo. Pero la voz de Dios puede ser escuchada por cualquiera, porque es su hijo. Pero la pregunta es, ¿queremos que suceda? Y el salmista hace 6 oraciones más o menos. Pensaban que nos íbamos a ir ya porque nos pusimos de pie. No. La primera está en el versículo 18, perdón. Léalo conmigo. A ver si lo pueden poner, jóvenes. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. ¿Cuántos vamos a decirle: Señor, abre mis ojos el día de hoy? Segunda oración está en el versículo 27. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Señor, ayúdame a comprender tu palabra. Tercero, versículo 29, la segunda parte. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Esa es una oración. Dame el privilegio, Señor. Quiero ser de los privilegiados que conocen tus enseñanzas. Así como anhelamos un auto, un carro, una casa, una mejor casa, un mejor trabajo, que digamos: Señor, para mí el mayor privilegio no es tener la mejor casa, el mejor carro, el más dinero. Mi mayor privilegio es que te conozco a ti, porque ahí está la vida eterna y conozco la palabra que sale de tu boca. Esa es mi mayor jactancia. Si algo debería de jactarme o de sentirme bien o orgulloso en el buen sentido, es que te conozco y conozco tu palabra. Dame el privilegio de conocerla. La palabra no es una carga, la palabra es alimento, la palabra es vida. Conocerla es el mejor privilegio que tenemos. Versículo 34. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón.
Señor, yo quiero obedecerla y ponerla en práctica, no ser solamente un oidor, sino un hacedor de tu palabra. Versículo 35, hazme andar por el camino de tus mandatos. Señor, yo quiero caminar por esa senda, la senda de tus mandamientos, donde no hay riesgo de extraviarme, donde voy a llegar a mi destino. Versículo 36, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Que para mí sea más entusiasmante el conocer tu palabra que el dinero que yo pueda tener en la vida. ¿Cuántos se atreverían a hacer una oración como esa al Señor?